La familia de los Rodríguez había decidido escapar de la rutina y tomarse unas vacaciones en lo más profundo del bosque. Nunca imaginaron que ese sería el último viaje en el que participarían juntos. Al llegar a la casa, una vieja mansión de piedra, todo parecía tranquilo a simple vista, pero había algo en el aire, algo extraño. La casa se erguía, aislada, como un gigante dormido con sus ojos sellados al mundo. Las ventanas oscuras, cubiertas por espesas cortinas, parecían observarlas mientras descendían del coche. Sin embargo, al dar el primer paso hacia la puerta, una sensación de malestar recorrió sus espaldas, pero la curiosidad los impulsó a entrar. Cuando entraron en la casa, una fuerte corriente de aire frío los golpeó, como si la casa misma los estuviera acogiendo con brazos helados. La oscuridad reinaba en el interior, a pesar de que era media tarde. Los muebles cubiertos de polvo y telas blancas revelaban el abandono. Pero lo que más inquietó a la familia fue una puerta cerrada que parecía resistirse a ser ignorada. Nadie quería mencionarlo, pero todos sentían que esa puerta debía permanecer cerrada, como si contuviera algo que nunca debía liberarse. Esa misma noche, después de haber decidido explorar un poco más, los Rodríguez comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del piso superior, golpes sordos, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente, acechando en las sombras. El silencio absoluto que había envuelto la casa en un principio ahora se rompía con cada crujido y paso que resonaba en la oscuridad. Nadie se atrevió a subir, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. ¿Quién o qué estaba ahí arriba? En la mañana del segundo día, la familia se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. El padre de familia, Carlos, desapareció sin dejar rastro. La familia lo buscó frenéticamente, recorriendo los pasillos oscuros y gritando su nombre, pero el eco de sus voces se perdía en las profundidades de la mansión. La única respuesta que obtenían era el silencio, roto por el susurro del viento que se colaba a través de las grietas de las ventanas. El miedo se transformó en pavor. ¿Qué había sucedido realmente? Nadie podía explicarlo. Esa misma tarde, la puerta que había permanecido cerrada comenzó a moverse por sí sola. Al principio, un leve chirrido fue lo único que rompió el silencio, pero luego la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera controlando. La familia, temerosa pero con una necesidad urgente de respuestas, se acercó a la puerta. Al cruzarla, lo que encontraron fue aún más aterrador. Un corredor largo que no había estado allí antes, con paredes cubiertas de moho y una sensación palpable de frío. Al explorar el misterioso pasillo, los Rodríguez encontraron un pequeño cuarto en el que descansaba un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y las palabras escritas parecían desmoronarse con solo tocarlas. A medida que comenzaban a leer, la familia descubrió relatos de otras personas que, al igual que ellos, habían quedado atrapadas en la casa, reportando sucesos inexplicables y desapariciones misteriosas. Uno de los relatos mencionaba que quien entrara en la casa nunca podría salir, atrapado por la entidad que la habitaba. Esa noche, mientras trataban de descansar, la madre vio algo en el espejo del baño, una figura borrosa que reflejaba su imagen, pero con una sonrisa macabra. El terror se apoderó de ella y al girar rápidamente, la figura desapareció. Nadie más en la familia vio la figura, pero la sensación de estar siendo observados se intensificó. ¿Era solo su mente o realmente algo los acechaba en la casa? A medida que pasaban las horas, los Rodríguez se daban cuenta de que no podían salir. Cada vez que intentaban abandonar la casa, los caminos se volvían más oscuros
y la entrada principal parecía alejarse, como si la mansión los estuviera absorbiendo. Los 3 días de angustia se alargaron como una eternidad. Estaban atrapados y el miedo a lo desconocido los consumía lentamente. Cuando finalmente lograron salir, después de 3 días atrapados, la familia Rodríguez nunca volvió a ser la misma. Nadie pudo explicar lo que sucedió exactamente en la casa, pero todos coincidieron en una cosa: la casa nunca los dejó ir realmente. Las pesadillas, los susurros en la oscuridad y la sensación de ser observados los acompañaron durante años. La casa maldita había dejado una huella imborrable en sus vidas, y aunque se alejaron físicamente, sabían que la casa aún los acechaba. Una vez fuera de la casa, los Rodríguez creyeron que todo había terminado, pero no era así. Cada miembro de la familia comenzó a tener pesadillas similares, imágenes de la mansión, de las figuras oscuras en las sombras y de los ecos de esos ruidos inexplicables. A menudo despertaban en medio de la noche, sudorosos, con el corazón acelerado, como si algo estuviera acechándolos desde la oscuridad. El sentimiento de ser observados se intensificó cada vez más. Nadie podía escapar de la casa, ni siquiera en sus sueños. Los recuerdos de la casa maldita persistieron en sus mentes, siempre al acecho. Cuando intentaban hacer actividades cotidianas, la atmósfera de la mansión se infiltraba en sus vidas. La familia comenzó a notar pequeños detalles extraños, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas y la constante sensación de que no estaban solos, como si la casa hubiera dejado una marca en ellos, una marca invisible que los seguía. Nadie se atrevió a hablar sobre el tema, pero todos sabían que algo aún los mantenía atados a ese lugar. Poco después de su regreso, uno de los miembros más cercanos de la familia, Javier, comenzó a comportarse de manera extraña. Se aislaba en su habitación, hablando en voz baja con alguien invisible, y en ocasiones parecía no reconocer a los demás. Un día, simplemente desapareció, como si la casa lo hubiera reclamado. La familia, aterrada, comenzó a pensar que la mansión había encontrado una nueva víctima. Su desaparición nunca fue resuelta, y las autoridades no pudieron encontrar pistas, como si la casa lo hubiera tragado, dejando solo un vacío en su lugar. Después de la desaparición de Javier, el pánico se apoderó de la familia. Desesperados, intentaron pedir ayuda, pero algo los bloqueaba, como si una fuerza invisible hubiera aislado sus voces. Llamaron a la policía, pero las llamadas nunca fueron conectadas. Los teléfonos dejaron de funcionar, y las puertas de la casa parecían resistirse a abrirse. La mansión los tenía atrapados de nuevo, y no había manera de escapar. La sensación de estar bajo control de algo maligno se intensificó, y cada intento de pedir ayuda parecía más inútil que el anterior. El miedo no pudo detener a la familia, y después de semanas de incertidumbre, decidieron regresar a la mansión para intentar rescatar a Javier. Sabían que era peligroso, pero la necesidad de respuestas los llevó de nuevo a ese lugar maldito. Esta vez, la casa parecía diferente, más grande, más oscura, y sus paredes susurraban como si tuvieran vida propia. Cada paso que daban dentro de la mansión los acercaba más a la verdad, pero también a la oscuridad que había estado esperándolos todo este tiempo. Al adentrarse en la casa, la familia encontró el rastro de Javier, pero lo que descubrieron fue más aterrador de lo que podían imaginar. En el sótano se encontraron con un altar oscuro, cubierto de símbolos extraños. La atmósfera estaba cargada de una energía malignamente densa, y en el centro del altar un espejo reflejaba no sus rostros, sino una versión distorsionada de la mansión, con figuras oscuras que los observaban. Al acercarse, una de esas figuras comenzó a moverse, acercándose a ellos con una velocidad antinatural. La figura que emergió del espejo no era humana.
Su rostro, deformado y sin rasgos claros, parecía ser una masa informe de sombras y oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, la figura habló en un susurro bajo, advirtiéndoles que la mansión nunca dejaría a sus huéspedes ir. Era demasiado tarde para escapar. La casa los había marcado, y ahora serían parte de su historia, como todos los que se habían aventurado antes en su oscuro interior. Los Rodríguez comprendieron en ese instante que no podrían huir de la maldición. La noche que siguió a este encuentro fue la más oscura de todas. El sonido de puertas cerrándose violentamente, los gritos apagados y los susurros se hicieron más intensos. Era claro que la mansión no los dejaría ir, y uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabe lo que sucedió exactamente, pero los testigos aseguran que la casa sigue esperando, hambrienta de almas. La leyenda de la mansión sigue viva, acechando a aquellos que osen acercarse demasiado a su umbral. Hoy en día, la mansión permanece allí, en medio del bosque, esperando a su próxima víctima. Nadie se atreve a acercarse, y los pocos que lo hacen nunca regresan. Los sobrevivientes, si es que se les puede llamar así, siempre cuentan las mismas historias. La casa los sigue, los acecha, los consume lentamente. Nadie sabe qué se esconde en sus muros, pero lo que está claro es que la mansión es un lugar donde el tiempo no existe y las almas que entran nunca encuentran paz. Aún hay quienes aseguran haber oído susurros provenientes de la mansión en las noches más oscuras. Testigos afirman haber visto luces titilando dentro de la casa, como si alguien estuviera esperando ser liberado. Nadie sabe si las historias sobre la mansión son solo leyendas o si hay algo más siniestro detrás de esos muros. Pero lo que es seguro es que quienes buscan respuestas a menudo no regresan. Si alguna vez te encuentras cerca de esa mansión, recuerda, la casa nunca olvida. No la busques. No la mires, porque una vez que entras, ya no hay salida. El misterio de la casa maldita sigue sin resolverse, y mientras permanezca de pie, siempre habrá alguien más dispuesto a entrar y nunca salir. Pero dime, ¿tú qué crees? Si conoces alguna historia similar, si has visto algo que desafía la lógica, o si hay un caso que crees que debería investigarse, déjamelo saber en los comentarios. Tu testimonio podría ser la pieza clave para revelar la verdad. Y recuerda, hay misterios que no quieren ser contados, pero aquí no nos detendremos hasta encontrarlos. Soy Víctor Umbra, y nos vemos en el próximo enigma. Hasta la próxima, si es que nos dejan seguir investigando.